Leche en Signos FM. Y señoras y señores, hoy estamos de lujo en este programa. Alejandro Markovich es un guitarrista, compositor, arreglista, cantante y productor argentino. Sí, es de los nuestros, es de acá. Y nos complace completamente tener el día de hoy a este gran es legendario lo que es Alejandro Markovich, y está aquí con nosotros el día de hoy. Esto fue lo que sucedió en la Ciudad de México con Pau. Vamos contigo, y esta es la primera parte. La segunda parte de esta entrevista la pueden escuchar este domingo aquí en ¿Qué hubo, Leche? Amigos de ¿Qué hubo, Leche? Hoy tenemos un gran invitado y una entrevista súper esperada por todos. Él nació precisamente en Buenos Aires. Él es guitarrista, cantante, productor, compositor y fuiste guitarrista del famoso grupo de rock mexicano Caifanes. Bueno, no necesitas más presentación. Alejandro Markovich, muchísimas gracias por estar aquí en el programa con nosotros. ¿Cómo estás? Pues muy bien, es una entrevista muy esperada también por mí para poder acercarme, ¿no? Y conectarme con la gente de allá, siendo que sigo siendo un ciudadano argentino, pero que me fui hace 40 años y que obviamente estoy conectado por recuerdos y por muchas cosas, pero como artista no. Entonces creo que esta es una buena oportunidad para abrir un poquito la ventanita hacia allá. Alex, platícanos de tu libro. Es una autobiografía, Vida y música de Alejandro Markovich, y de cómo surge precisamente la idea de escribir este libro. Bueno, este libro abarca toda mi vida desde que me acuerdo, ¿no? La idea de una autobiografía surge quizás en el momento que piensas que no sea demasiado tarde, ¿no? Que empieces a olvidarte de las cosas, o que simplemente, no sé, por alguna razón ya no puedas escribirlo, ¿no? Muchas biografías se escriben después de muerto el personaje, y yo quise escribirla en vida, y también tenía muchos años tratando de encontrar el momento para hacerlo, porque mi vida como artista sobre todo ha sido muy manipulada con intereses mezquinos, ¿no? Diría yo. En el momento en que alguien decidió que yo no formara más parte del grupo, cosa que me parece muy vil, ¿no? Pero en el medio del espectáculo pasan cosas, así como en la política, no sé si en los deportes también, pues que son oscuras, ¿no? Y que el público finalmente pues no tiene ni idea, pero son cosas que pasan tras bambalinas. En el caso mío fue algo con mucha exposición, que dañó mucho mi imagen, que fue la salida del grupo Caifanes en el año 95. No fue una salida concertada, no fue una separación del grupo, como muchos grupos que se separan dignamente y dicen, bueno, vamos a terminar, ¿no? Llámese Héroes del Silencio, no sé, podríamos hacer una lista larga, ¿no? Los Beatles, ¿no? Que de repente dicen, hasta aquí, ¿no? Y si se vuelven a juntar, ¿no? Como los fabulosos Cadillacs, pues se juntan por intereses económicos o por lo que tú quieras, no lo sé, pero se juntan para volver a tocar los que son, ¿no? Y en el caso de Caifanes había mucho malentendido entre nosotros, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de separarnos, se hizo unilateralmente y se dañó mucho mi imagen pública por un abuso de poder en los medios. Entonces, era muy difícil saber en qué momento iba a tener yo el espacio y la oportunidad de desmentir, de aclarar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Y bueno, pasaron 20 años, ¿no? Dice alguna filosofía china que hay que tener paciencia, ¿no? Y yo tuve que tener mucha paciencia, entender cuál sería el momento. Y de repente decidí que ese era el momento. Y saqué el libro. Pero no solamente para hablar de eso. Eso es una parte breve, diría yo, del libro. En el libro te vas a encontrar
historias de Buenos Aires y de mi adolescencia y mi crecimiento allá y de mi llegada a México y de muchas cosas que son bonitas de saber porque no se saben de mi vida y es mi oportunidad de exponerlas. En el libro, Alex, te abres por completo y nos dejas entrar a tu vida familiar, personal, musical. ¿Cuál fue la parte más difícil de escribir? Bueno, sí me abro por completo porque también tuve una intención específica de desmitificarme, ¿no? Hay artistas que mantienen un halo de idolatría y convertirse en leyenda y casi como un héroe, inmaculado y perfecto. Y obviamente no en todos los sentidos, un montón de virtudes, pero también de defectos, ¿no? O de carencias y de una batalla por la vida, por salir adelante. ¿Cómo lo vas haciendo? Pues eso fue la intención, de retratarme de la manera más transparente para que el que lo lea no solamente lea esas anécdotas tan codiciadas, ¿no? De qué pasó con Caifanes, sino de qué pasa con la vida de alguien que está batallando con sus propias carencias físicas, emocionales, del tipo que sea, para salir adelante y forjarse como un individuo que tiene un discurso finalmente, ¿no? Y que pues, puede tener una carrera relevante en el medio del espectáculo, como fue mi caso. Si tú quieres, por azares del destino, pero también por una batalla intensa, muy clara, como músico, de parte mía, de aprendizaje, de enfrentarme a retos y demás. Entonces, también para el que no es músico, puede tener algo de enseñanza el libro, quizás, ¿no? Y no solamente guitarristas, sino músicos de todo tipo, productores, gente del espectáculo, o un fan cualquiera que se vea reflejado en algunas de las anécdotas en su propia vida. Pero es que en realidad no hay nada difícil, no, porque no tuve sentimientos encontrados, ni me brotaron las lágrimas al escribirlo. En realidad lo escribí con mucha alegría y entusiasmo, porque ya pasó, ¿no? Lo que sea que si yo era un niño problemático y así, WhatsApp, pues ya pasó, ¿no? He tenido que superarme de mil maneras. Y lo único difícil en todo caso es cómo moldear tus palabras para no herir susceptibilidades, para que no se confundan tus palabras y no se tomen a mal, porque la palabra escrita no lleva intención de tono, no lleva mirada, ¿no? Entonces es muy fácil sacarla de contexto o enfatizarla de una manera que no está enfatizada en el libro en blanco y negro. Entonces sí, lo difícil fue más bien en la redacción, ¿no? De ciertas cosas que sucedieron tal cual las escribo, pero cómo escribirlo, en qué lenguaje, ¿no? Que no sea hiriente o que no tenga una intención que no es la correcta, ¿no? Eso que no sea ambiguo, ¿no? Sí, que no deje lugar a dudas, ¿no? Pero muchos me preguntan que si este libro es mi versión de los hechos. Este libro es mi vida, o sea, no es la versión de mi vida, es mi vida, no es la versión de cuando era niño fui al psicoanalista. Pues no es una versión, es lo que pasó. Y cuando estuve en Caifanes y de repente estaba sentado en el estudio discutiendo con el cantante y de la nada me soltó un cachetazo, pues no es una versión, es lo que pasó, incluso hay testigos, ¿no? Entonces, algunos piensan que cuando escribes un libro en donde hay 2 o más partes, se puede tomar como, es tu versión, el otro escribe su versión y así. No, este libro es periodístico para el caso, ¿no? O sea, de las cosas que tienen que ver con terceras personas, está escrito con un espíritu de lo más periodístico posible. A los 15 años dejas Argentina en pleno golpe de estado, una crisis muy muy importante en Argentina, y llegas a México. ¿Qué pasa con tu vida aquí en México? Cuéntanos tu experiencia aquí, ¿cómo ha sido? Bueno, para el que tenga curiosidad de comprar el libro,
que está a la venta físicamente en México, pero también en descarga digital para Kindle, vía Amazon, creo. Está muy, muy relatado cómo fue la experiencia, o más bien el shock, ¿no? Como yo creo que fue. Ambas. O sea, la gente los mexicanos no se dan cuenta del país que tienen, ¿no? Para cualquier latinoamericano, dejemos los europeos y demás, pero Latinoamérica es un país muy rico en todos los sentidos, pero México es choqueante, ¿no? Lo fue para mí. Creo que Argentina es probablemente el país más plano en ese sentido, ¿no? Culturalmente hablando. No obstante que geográficamente tiene una diversidad tremenda desde la Patagonia hasta el norte, colindando con Bolivia, que yo conozco, ¿no? El territorio argentino lo conozco muy bien, pero la cultura, que fue prácticamente creada por inmigrantes, no tiene estos 500 años de complejidad que son México, ¿no? Entre los millones de habitantes que había, de culturas diversas, aztecas, mayas y demás, mezclados con los inmigrantes, ¿no? Conquistadores. Entonces, llegar a México por todos los sentidos, ¿no? El olfato, la vista, el gusto, todo, pues sí, fue un shock. Lo describo ampliamente en el libro y lo puedo relatar aquí que pues sufrí una transformación, ¿no? Tuve que adaptar mi tono de voz, mis palabras, ¿no? Porque palabras que traía yo en un supuesto castellano, que es como lo llamamos en Argentina, aquí le dicen español, pero en realidad es castellano, pues hay palabras en diferentes países que no se entienden en los otros, aunque todos hablamos castellano. Pero pues tuve que dejar de lado vocablos, aprender otros, moldear mi acentuación, ¿no? En fin, el aprendizaje fue multinivel. Y sobre todo que en la parte musical me encontré con un mundo fértil, ¿no? Y en mi incipiente carrera como músico, queriendo componer canciones y demás, pues me encontré con música mexicana, híbrida, de música caribeña, española y tal, como pasó también en otros países de Latinoamérica, pero cosas que yo no conocía, ¿no? Hablo de mariachis, marimbas, danzones, tríos, cha-cha-cha, boleros, todo eso que yo no conocía, que me causó un impacto muy fuerte y me fui enamorando de eso. Y hablo de esto porque justo a la edad que yo llegué a México, yo venía de tener un grupo de rock en Argentina, y aquí poco a poco, en el término de unos pocos años, te estoy hablando de unos 4 o 5 años, empezó a cambiar totalmente mi visión de cómo hacer un rock en español. ¿Y qué pasa? Llega 1984, 3 chavitos se juntan para recaudar fondos en una fiesta. A la gente le gusta y te pones a contactar a estos 2 chicos que formaron parte de un grupo, como dices, desechable, que solo era para esa noche, para tocar. A la gente le gustó, pensaban, oye, ¿cómo se llama este grupo? No se llama de ninguna manera, ¿no? ¿Qué pasa con este grupo donde empieza la historia de Saúl Hernández, Alfonso André y Alejandro Markovits, y que posteriormente fue las insólitas imágenes de Aurora? ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Bueno, este grupo que acabó siendo un grupo de culto, del cual hoy en día se siguen vendiendo miles de copias, ya no en cassettes, ya no en discos compactos quemados, sino maquilados profesionalmente. Es un grupo que dejó esa huella muy importante, del cual incluso surgieron un par de canciones que fueron posteriormente grabadas en discos de Caifanes. Fue un semillero importante, ¿no? Y sí fue un grupo desechable convocado por mi hermano para recaudar fondos para él. No nos pagó un quinto. Él fue el que me llamó a mí para buscarlos. Yo los busqué,
los motivé para hacer esta presentación. Terminando la presentación, cada quien se fue a su casa y después fui yo quien los llamó por teléfono para continuar. El baterista dijo inmediatamente que sí, y el bajista y cantante dijo que lo iba a pensar porque tenía otro grupo, ¿no? Tenía que renunciar a ese grupo de alguna manera, lo pensó un poco y al final dijo que sí. Las insólitas imágenes de Aurora duró escasos 2 años y medio y algunas gentes, o muchos, confunden este grupo con una mutación a Caifanes. Realmente no tiene nada que ver un grupo con el otro. Caifanes fue fundado por Saúl Hernández, basado totalmente en sus canciones, y Las insólitas imágenes de Aurora fue prácticamente fundado por mí, y además un grupo de gestión colectiva en cuanto a composición, arreglos y demás. O sea, todos participábamos y hacíamos canciones juntas y bueno, nos divertíamos como locos. Entonces fue una época muy fructífera para todos porque empezamos a crecer, ¿no? A componer canciones que gustaban a la gente y a tocar mucho, ¿no? Que es algo que hace falta cuando estás creciendo, forjarte en los escenarios y crecer desde abajo, ¿no? Muchos grupos mexicanos hoy en día crecen, pero no tan desde abajo. O sea, hay toda una infraestructura ya. Hay empresarios, hay disqueras, hay muchísima gente interesada y mucha plata de por medio que podría apoyar a un grupo incipiente y lanzarlo hasta arriba. En aquel entonces no había la mínima posibilidad. Lo que se había era muchas ganas y mucho talento ahí, como carbón, ¿no? Que se podía convertir en diamante, pero no había nadie atento al talento. Este grupo se separa, llega a su fin, tú sigues tu camino como guitarrista de Laureano Brizuela, que de hecho con las insólitas imágenes de Aurora ya habían tocado con ellos y con algunos otros grupos de pop. Y bueno, rechaza ser parte de la banda de Saúl Hernández llamada Caifanes. Y en 1989 dices, ok, entro. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué este cambio, como dices tú, ser o no un Caifán, como dices en el libro? Bueno, vamos a aclarar algunos puntos. En el año, no sé si fue 84 u 85, la mamá de Alfonso André, el baterista de Las Insólitas, por medio de una conocida que trabajaba en Televisa, nos ofreció la oportunidad de tocar con Laureano Brizuela. Laureano es un salteño, me refiero a la provincia de Salta, en Argentina, que ya había hecho carrera con grupos folclóricos y demás, y ya tenía una incipiente carrera de músico, de artista pop en Argentina, y llegó a México con un proyecto llamado El Ángel del Rock, a hacer una especie de pop rock, ¿no? Con muy buenas canciones, ¿no? Muy atractivo para el momento histórico de México, que acabó triunfando tremendamente. A Laureano le fue muy, muy bien. Y nosotros fuimos contratados por esta empresa Televisa básicamente para hacer playback, porque en ese entonces él no tenía presentaciones en vivo, lo único que hacía era presentarse rutinariamente en programas de televisión para generar una carrera, y algunas presentaciones en donde era la usanza presentarse con pistas y simular que estabas tocando en vivo. Pues no sé por qué nos tocó eso, pero la verdad es que nos vino bien porque no teníamos dinero para comprar equipo. Es decir, nuestras tocadas como insólitas casi las hacíamos por amor, salvo alguna que otra fiesta en donde cobrábamos dinero. Éramos pobres, pero también éramos hijos de papá, ¿no? Porque los tres vivíamos todavía en nuestras casas con nuestros padres. Entonces, esta oportunidad nos vino bien. Tal cual no tocábamos con Laureano, simulábamos que tocábamos, ¿ok? Y cuando Saúl decidió irse de solista, ¿no? y desarmar Las Insólitas, Alfonso y yo nos quedamos con la incertidumbre y al final decidimos cada quien irse por su lado. Yo efectivamente busqué una oportunidad de trabajar, ahora sí, de tocar en serio con Laureano, porque me enteré que ahora sí él ya estaba tocando en conciertos sin playback, con músicos de verdad,
Y toqué la puerta y me aceptaron. Y yo estaba totalmente preparado para acompañar a un músico de ese nivel, cosa que dudo que mis otros compañeros pudieran haber hecho, ¿no? Porque yo era más grande que ellos y tenía mucho más estudio, ¿no? Entonces yo entré así como calzador a tocar con Laureano, y la verdad que fueron 2 años y medio probablemente, de un gran aprendizaje en todos los sentidos, de tocar con músicos mucho más preparados que los músicos del ambiente de rock con los que yo estaba acostumbrado a tocar, porque como te decía, parecía que estábamos jugando la comidita. Como no había discos, no había empresarios, no había nada, tocábamos como podíamos, pero no había una exigencia profesional. Cuando tocabas con un artista de ese nivel, pues tenías que estar a la altura. Entonces yo rápidamente tuve que ponerme las pilas y salir a tocar a veces hasta 12 shows por mes, o a veces más, ¿no? Aviones, hoteles, para acá, para allá, pruebas de sonido, bla, 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 al día siguiente otro, levantarte a las 5 de la mañana. Fue un entrenamiento duro, ¿no? Y yo salí muy, muy bien entrenado, emocionalmente, psicológicamente, profesionalmente. Cuando llegó a su fin mi estancia con Laureano, porque ya me estaba afectando emocionalmente el estar haciendo una música que no me... Pues de no estar haciendo mi música, finalmente yo era compositor, yo era letrista, y tal, arreglista y demás, no podía ejercerlo con Laureano, era imposible. Y este encuentro fortuito con Saúl, Alfonso y demás, llegó en el momento indicado, en donde por medio de una serie de guiños nos pusimos de acuerdo de intentar volver a juntarnos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, tu pregunta es, bueno, ¿y por qué en el año 87 no y 2 años después sí? Bueno, porque, no sé, pasaban muchas cosas en mi cabeza. Cuando yo me integré a Caifanes, llevaba probablemente 2 meses de muerto mi padre, y mi cabeza estaba así como que a mí me hubiera gustado que mi papá me viera hacer algo, ¿no? Y pues de alguna manera Caifanes fue una buena plataforma, ¿no? Porque estaban a punto de grabar un disco y me ofrecieron, pues, entrar totalmente como creativo a la banda, y me incorporé a los ensayos. Todas mis ideas creativas funcionaron perfectamente, el grupo cambió de sonido radicalmente, y yo pensé, ojalá mi papá pudiera ver esto, ¿no? También fue como un regalo celestial, ¿no? Para él. Yo tenía todas mis ideas para hacer un grupo, las tenía guardadas, todas mis canciones, pero no sé qué pasó en mi alma, que en vez de salir de Laureano y dedicarme a hacer mi grupo, de repente, caí, porque Alfonso y Saúl para mí eran como los compañeros de viaje con los que ya había hecho muy buena música, y me sentí como en casa, ¿sabes? O sea, era todo muy fácil con ellos, o sea, de mirarnos y sin decir nada, tocar y sí, me gusta, hace esto, sí, claro, ¿no? Una química impresionante tenían. Una química muy buena. Entonces, pues yo la verdad acepté por eso, ¿no? Y porque también la posibilidad de grabar un disco profesionalmente y poder dar a conocer todas mis ideas, me pareció algo atractivo. Yo no sabía si esto iba a ser un disco, 2 discos o 3, como acabó siendo. En realidad tenía yo muchas dudas, ¿no? Al respecto de para qué iba a entrar yo a Caifanes, porque tenía todo mi proyecto solista, ¿no? Entonces fue así como, bueno, me reencuentro con ellos dos, no conozco muy bien a Sabo y a Diego, no sé si iba a haber química con ellos, la había, pero no la había, ¿no? Ese es un tema que hasta la fecha quedó como en duda, ¿no? Pero con ellos dos fue así como inmediato, sí, claro, vente, estamos juntos otra vez. Y yo me sentí muy contento por eso, sabiendo que estaba dejando de lado. Finalmente, en el disco del Silencio, metí una canción mía, de las que tenía guardadas, metí muchas ideas mías en canciones, hicimos algunas canciones juntos, rescatamos un par de canciones de Las Insólitas, como te decía,
pero Caifanes nunca acabó de ser la plataforma total para que yo pudiera explotar mis talentos como solista, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos lidiando con eso durante varios años.